Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a una nueva exploración en nuestro espacio. Seguimos con esta serie en la que nos sumergimos en libros que, de una forma u otra, pues investigan los límites del potencial humano. Ya hemos viajado por las páginas de Nacidos para correr, hemos reflexionado con Murakami en ¿De qué hablo cuando hablo de correr? E incluso desbloqueado la creatividad con El camino del artista. Hoy cambiamos el plano. Dejamos el ultramaratón y nos vamos a lo vertical, a la gran pared. Nos sumergimos en Free Climber, Mi vida en el mundo vertical, la autobiografía de la legendaria Lynn Hill. La idea es desgranar la historia de una escaladora que redefinió su deporte y, sobre todo, nos dejó un manual sobre la mentalidad para romper barreras que parecían, bueno, literalmente de granito. Totalmente. Y creo que la pregunta que nos puede guiar es, más allá de la proeza física, que es evidente, ¿qué podemos aprender de una historia que desafió las convenciones sobre género, sobre riesgo y sobre los límites que nos ponemos? Porque esto, como veremos, no es solo una historia de escalada. Es una lección magistral sobre la libertad. Pues empecemos por ahí, por el hito que lo cambió todo. Nos vamos a 1993. Lynn Hill se convierte en la primera persona, y recalco esto, la primera persona, no la primera mujer. La primera persona en escalar en libre la mítica vía de Nose, en el Capitán, Yosemite. Una hazaña tan inconcebible para la época que tuvieron que pasar 11 años para que otro ser humano, Tommy Caldwell en este caso, pudiera repetirla. 11 años. 11 años. Eso en el mundo del alto rendimiento es una eternidad. Te da una idea de la magnitud del logro. O sea, para que nos hagamos una idea, para quien no esté tan metido en este mundo, ¿qué significa exactamente escalar en libre de Nose? A ver, imagina un océano de granito de casi 900 metros, prácticamente vertical. En libre significa que para subir, para progresar, solo puedes usar tus manos y tus pies, en los agarres que te da la roca. No hay más. O sea que la cuerda es solo un seguro. Exacto. El material te salva la vida, si caes, pero no te ayuda a subir ni un centímetro. Es un diálogo puro entre el escalador y la pared. ¿Hacer eso durante casi 1 kilómetro? Bueno, es lo que la convirtió en leyenda. Y en esa época, a principios de los 90, ¿cuál era el ambiente en Yosemite? ¿Era normal ver a mujeres liderando estas ascensiones? Que va, en absoluto. El ambiente era abrumadoramente masculino. De hecho, un cronista de la época, Galen Rowell, llegó a escribir que las mujeres estaban notablemente ausentes en las grandes primeras. Y no es que no hubiera escaladoras buenísimas, que las había, pero la narrativa, los focos, las invisibilizaban. La historia de Lynn Hill emerge rompiendo un techo de granito, literalmente. Hay una cita del escalador John Long que creo que lo resume todo. Dijo, Lynn hizo añicos la barrera de los géneros de tal modo que nadie fue capaz de volver a poner los trocitos en su sitio. Es potentísima. Es que no es ninguna exageración, fue un antes y un después, porque no fue una mujer igualando un récord de un hombre. Claro. Fue una mujer estableciendo un récord que los mejores hombres de su generación no pudieron igualar en más de una década. Cambió por completo la percepción de lo posible. Escaladora libre. Pero esa palabra libre va mucho más allá, ¿no? Ella misma lo dice, cito, la esencia de mi mensaje tenía que ver con el espíritu de liberación. Totalmente. Y lo fascinante es cómo esa filosofía no nace en la roca, nace mucho antes, en su infancia. Ella cuenta que creció en una familia numerosa y desde pequeña notó una desigualdad de género muy clara. Veía que los roles de sus hermanos eran muy distintos a los de sus hermanas. Ajá. Y eso le generó un espíritu rebelde, un cuestionamiento de las normas. Para ella, la escalada era el antídoto. Su lema era que todos eran iguales ante la roca. La pared no entiende de género, solo de habilidad y de cabeza. De hecho, hay un punto que ella aclaró en una entrevista que me parece fundamental. Dijo que su objetivo nunca fue ser la primera mujer en hacer algo. Su motor era afrontar desafíos que tuvieran un significado personal para ella. No buscaba una medalla de género, sino un reto que la empujara a sus límites. Y esa distinción es crucial. No lo vio como una victoria de género, sino una victoria humana. Su mentalidad no era de confrontación, era de resolución creativa de problemas. Y aquí es donde su historia se convierte en una lección para todo. Tomó lo que se podía ver como desventajas,
su baja estatura, por ejemplo, y las convirtió en sus mayores superpoderes. ¿Cómo? O sea, ¿puedes darnos un ejemplo práctico de esa transformación? Claro, en el libro describe secuencias en The Nose que son una clase magistral de esto. Al ser más pequeña y ligera, pues cada agarre soportaba menos carga, una ventaja de resistencia brutal. Pero lo más flipante era su visión. En un largo clave, el Changing Corners, los escaladores más altos intentaban un movimiento de fuerza muy largo y se quemaban. Ya. Ella, en cambio, vio una secuencia de 3 agarres intermedios minúsculos, casi invisibles para ellos, y le permitieron bailar por la sección, conservando energía. No fue una solución de fuerza, fue de astucia. Es que al oírte es imposible no pensar en su aplicación al entrenamiento de ultradistancia. En vez de imitar la zancada de un corredor de élite que te saca 20 centímetros, se trata de entender tu propia biomecánica y optimizarla. Exactamente. Hill no intentó escalar como un hombre, que en esa época a menudo era tirar de fuerza bruta. Ella perfeccionó el estilo Lynn Hill, técnico, flexible, eficiente. Creó su propio paradigma. Oye, y escuchándote, me viene a la cabeza la filosofía de Nietzsche, esta idea del Übermensch, del superhombre, que no es dominar a otros, sino a uno mismo. Superar tus propias limitaciones, crear tus propios valores. ¿Crees que esa conexión es válida? Es una conexión muy, muy acertada. La escalada de Hill en El Capitán es la encarnación de la voluntad de poder nietzscheana, pero bien entendida, como voluntad de autosuperación. Se enfrenta al riesgo, a un entorno extremo, no para conquistar la naturaleza, sino para conquistarse a sí misma. Es la afirmación de la vida a través del desafío. Un concepto muy nietzscheano, sí. Pero claro, esa voluntad de poder se prueba de verdad no cuando todo va bien, sino cuando te enfrentas al fracaso. Y el libro es brutalmente honesto sobre eso, ¿verdad? Pienso en su accidente. Desde luego. El libro no es una crónica de éxitos. Uno de los capítulos más duros narra una caída de 22 metros que casi le cuesta la vida. Uf, Y fue por un despiste absurdo. Estaba en un rocódromo en Francia, se distrajo hablando y se olvidó de terminar su nudo de seguridad. Se apoyó en la cuerda y... ¡clic! Cayó al vacío. qué barbaridad. Solo imaginarlo. La recuperación de algo así debe ser un infierno, no solo físico. Fue un infierno, sobre todo psicológico. Ella lo describe con una lucidez asombrosa. Físicamente se dislocó el codo, se rompió un hueso, pero lo peor fue el trauma. Cuenta que durante meses, cada vez que tenía que confiar su peso a la cuerda, sentía un pánico irracional. Claro. Y aquí viene lo interesante. Narra cómo usaba su intelecto para hablar con su subconsciente. De forma consciente se explicaba a sí misma que el nudo estaba bien, que el material era seguro. Fue un proceso de anular el trauma con la lógica. Un proceso increíblemente consciente. Reeducar tu propio sistema nervioso. Y lo más fascinante es el resultado. Ese accidente casi fatal no la debilitó, la fortaleció. Se convirtió en un hábito de seguridad para toda la vida. Desde entonces, siempre, siempre comprueba 2 veces su nudo. O sea que convirtió un trauma En una fortaleza. en un ritual. Exacto. Y no solo el suyo, el de su compañero también. La hizo una escaladora más fuerte y, sobre todo, más segura. Es algo que vemos mucho en el ultramaratón. Un corredor que sufre un abandono por una mala gestión de la nutrición, a menudo convierte ese trauma en el motor para una preparación obsesiva en el futuro. El fracaso es el mejor maestro. Sin duda. Y esa misma fortaleza mental es la que vemos en la ascensión a The Nose, porque no fue un paseo. En el largo clave, el Changing Corners, a más de 750 metros de altura, fracasó 3 veces. Cayó una y otra vez. Uf, la batalla mental ahí, suspendido en el vacío, agotado, y la pared te ha dicho que no 3 veces, que te hace seguir, que te impulsa a intentarlo una 4ª vez. Ella tenía una motivación que iba más allá del logro deportivo. En el libro confiesa que sentía que su ascenso era algo predestinado. No en un sentido místico, sino como una oportunidad para hacer una declaración sobre el potencial de las mujeres. Era plenamente consciente del poder de la representación. O sea que no era solo, voy a conquistar esto para mí, era algo más grande. Era, mi éxito aquí puede cambiar lo que otros creen posible.
Exacto. Ella lo explicó muy claro. Si los mejores escaladores del mundo lo han intentado y han fracasado, y luego llega una mujer y lo hace primero, el mensaje es realmente significativo. No se trataba de su ego, se trataba de expandir el horizonte para los demás, de que otras mujeres y niñas tuvieran los referentes que a ella le faltaron. Y esa es la aplicación universal, el famoso efecto Roger Bannister, ¿no? Es el ejemplo perfecto. Durante décadas se creyó imposible correr la milla en menos de 4 minutos. Era una barrera mental. Bannister lo logró y de repente todo el mundo empezó a hacerlo. La barrera nunca fue física, era psicológica. Lynn Hill hizo lo mismo, pero en una pared de 900 metros. Demostró que lo imposible era en realidad una narrativa esperando a ser reescrita. Después de este repaso, está claro que la historia de Lynn Hill es la de una atleta extraordinaria. Pero la lección fundamental de su libro parece girar en torno a un tipo muy específico de libertad. Así es. Es una libertad en varias capas. Primero, la libertad para definir tus propios desafíos, más allá de las etiquetas. Segundo, la libertad creativa de transformar debilidades en fortalezas. Y finalmente, que quizás lo más profundo, es la libertad psicológica que se obtiene al superar el miedo y el fracaso, no evitándolos, sino atravesándolos y aprendiendo. Lynn Hill describe la escalada como una meditación en movimiento. Su historia sugiere que las paredes más grandes a las que nos enfrentamos no son de roca, sino las narrativas internas y sociales que nos dicen lo que es imposible. Así que para terminar, dejamos una reflexión. ¿Qué narrativa imposible en nuestras vidas, en el deporte, en el trabajo, está esperando su primera ascensión en libre? Si esta exploración les ha resultado interesante, nos ayudaría mucho que le dieran a me gusta y que escuchen los otros episodios del podcast Corre, Lee, Vive, donde seguimos analizando más libros que conectan el esfuerzo físico con el crecimiento personal. Gracias por acompañarnos.